Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les quería dar la bienvenida a este seminario de comunicación política que hemos organizado junto con las facultades de comunicación de la Universidad Panamericana, la Universidad de Montevideo, Uruguay, la Universidad del Istmo de Guatemala, la Universidad de Piura de Perú, la Universidad de los Hemisferios de Ecuador y, por supuesto, la Universidad de los Andes. Esto es una iniciativa que veníamos desarrollando hace un tiempo en conjunto con estas universidades y estas facultades y que dan origen y dan pie a una serie de actividades que vamos a seguir realizando, otros seminarios en línea, pero también respecto a otras actividades académicas que ya les iremos informando. Eh, Quería dejar con ustedes a Juan David Bernal. Juan David es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios, en Quito, Ecuador, quien va a ser quien moderará este entretenido panel de expertos para hablar un poco sobre la comunicación política, un tema bastante apasionante respecto de la situación que están viviendo los países en América Latina con la aprobación de sus presidentes. Por ejemplo, Sebastián Piñera en las últimas encuestas ha subido de un 12 a un 25%. En Colombia, Iván Duque, que también estaba con algunos problemas respecto de su popularidad por algunos asuntos internos en términos sociales, también ha logrado levantar su popularidad de 23 a 52% en la aprobación. Y en Perú, Martín Vizcarra de un 55% a un 80%, por lo tanto, hay bastante que hablar para saber un poco cuál ha sido el desempeño de los países desde el punto de vista de la comunicación, la popularidad, la aceptación de las medidas. Y dejo con ustedes a Juan David Bernal, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios, quien moderará este panel. Juan David. Gracias, Cristóbal. Qué gusto saludarlos a todos los que se conectan a esta hora, a este seminario de comunicación política. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy apasionante, como lo es toda la estrategia y la comunicación que hay detrás de la política. Y hemos traído un panel de expertos muy, muy completo y que nos va a dar diferentes perspectivas desde el punto de vista mexicano, uruguayo, chileno. Y creo que va a ser enriquecedor. Entonces, voy a explicar un poco la dinámica de este seminario, en donde le daremos a nuestros panelistas, una vez presentados, les daremos un espacio de unos 3-4 minutos para que expongan su principal visión sobre lo que está ocurriendo en cada una de sus latitudes, y posteriormente abriremos el foro para las preguntas. Quiero aprovechar para agradecer también a la Universidad de los Andes, que ha desplegado toda su plataforma tecnológica, y a todo su equipo humano para centralizar esta iniciativa de las universidades que ya mencionó Cristóbal. Entonces, también queremos que nos hagan preguntas a través del chat de YouTube, y las vamos a estar dirigiendo a todos los panelistas. Entonces, primero voy a presentarles a Federico, que está desde México. Él tiene una carrera realmente destacable. Federico Torres, además de tener un posgrado en antropología y ética, es comunicador, es licenciado en comunicación, tiene también una maestría en desarrollo organizacional y humano. Representa, como mencionaba Cristóbal, a la Universidad Panamericana de México. Actualmente es el subdirector de posgrados de esta universidad en el campus de Guadalajara, y tiene amplia experiencia dentro del campo de la comunicación política. Por ejemplo, ha sido director de comunicación de los Juegos Panamericanos del año 2011, también ha dirigido la comunicación del Atlas Fútbol Club, y asesorado, incluso fue director de comunicación de la Secretaría Federal de Turismo entre el año 2000 y 2001, más un largo repertorio que ahorita no podemos reseñar, pero que demuestra cuál es toda esa experticia que tiene Federico. Así que, Federico, buenos días y bienvenido al panel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar en este panel con estos compañeros brillantes, todos de trayectoria, de reconocida trayectoria, y felicitar pues a nuestros anfitriones, Cristóbal, por esta iniciativa que seguramente será la primera de muchas más. Así es que muchas gracias, y procuraré ser muy asertivo en mis primeros 4 minutos, de modo pues que déjenme compartir rápidamente la pantalla para ver la guía. Voy a decir de manera puntual y empezar. Bien, pues la comunicación política hoy en día ha elevado su rating. Antes que esto, comentarles como contexto que esta nueva realidad que nos presenta la
la pandemia, nos recuerda ya a otras crisis que hemos superado afortunadamente, y sin duda esta la tendremos que superar. Es inédita, sin embargo, se están ya haciendo algunos preparativos para poder salir adelante. Nos recuerda la de 1929, en la Gran Depresión, la caída de Wall Street, la crisis petrolera del 73, incluso la de la subprime en Estados Unidos. Lo cierto es que se ha formado una tormenta perfecta, porque esta pandemia llega dentro de otra nueva crisis petrolera, con una recesión global, y esto forma elementos complicados que nos llevan al modelo VUCA, ese modelo que se utiliza ahora en empresas, pero también en gobiernos, que habla de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y bajo este modelo es que vamos a regresar pronto a esa llamada nueva normalidad, dependiendo de tres factores principalmente, ¿no? Los usos y costumbres de cada país, el estado de la salud de cada población y la capacidad que pueden tener cada país para reactivar económica y políticamente las cosas. Lo cierto es que las crisis no avisan, no tocan la puerta y, por supuesto, nos permite que ningún presidente esté preparado. Debo decir que, salvo el caso de las 7 mujeres jefas de Estado, que son solamente el 10% dentro del total de los jefes de Estado, han podido, bajo el modelo de la anticipación, que es su mantra de acción y de operación, poder establecer políticas públicas de anticipación que les ha permitido en Nueva Zelanda, en Alemania, en Finlandia, en Islandia, tener ya preparado algunas situaciones. Entonces, eso es de reconocerse y habría que seguir ese modelo de anticipación de las cosas. Ese regreso a la normalidad, entonces, dependerá de esta situación. Debo decir ahora que la propuesta que me animaría a hacer aquí hoy en esta mesa es que debemos de trabajar en coalición. Hacer realidad lo que la Unión Europea nos ha demostrado como ejemplo de coaliciones, como ejemplo de trabajos colegiados que les ha permitido tener una región, salvo los últimos años por el tema del Brexit, trabajar en equipo y dar resultados, establecer estrategias de comunicación al seno de la ALADI, por ejemplo, que existe desde 1980 y que trabaja, creo, como sede en Uruguay, y que es parte también de lo que era la CELAC o el trabajo que puede ser en Mercosur. Entonces, el llamado aquí, en este cuarto punto, es que trabajemos en equipo. ¿Qué pasa en México? En México, nuestro presidente empezó con una popularidad, como ustedes saben, bastante alta, tenía un 70% al inicio de su gobierno, pero bueno, estas situaciones de la pandemia y un poquito antes, la situación económica y el factor inseguridad lo ha llevado a tener, según consulta Mitofsky, un 48.6 de aceptación. Es decir, por primera vez en su sexenio ha cruzado la línea de la aprobación y la desaprobación, y esto sin duda ya venía gestándose por el pobre crecimiento económico del 0.1% y pues le están pasando facturas. Hay un vocero designado, y esto es bueno, políticamente, comunicacionalmente es bueno, porque permite tener una sola boca por institución y homologar los mensajes y no pulverizarlos a la sociedad, lo que le llamo yo obesidad informativa. Esas noticias que también se han hablado mucho, que son falsas, han dado solamente angustia, han creado intranquilidad al seno de los hogares, y es importante tener un vocero designado, que es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que ha hecho un buen papel, cumple con las funciones de un buen vocero. Sin embargo, la crítica habla de pues, que ya está buscando un cargo político y que tiene mucho reflector, porque todos los días a las 7 de la noche en México sale para darle un upgrade de lo que está pasando en términos de salud en México, que aproximadamente vamos 25,000 casos y un 10% de fallecimientos. También comentarles que debemos de pasar muy rápidamente del miedo a las responsabilidades. Esta es una frase muy importante para podernos desarrollar de ese miedo que nos lleva a una parálisis y rápidamente pasar a la acción a través de la responsabilidad. Los gobiernos ahora deben diseñar mensajes con valor agregado, deben crear nuevas narrativas que les permita a la gente tener un nivel conversacional con sus gobernantes para que crear confianza. Esto es importante.
Ha habido, obviamente, ante esta pandemia que quedará marcada en las mentes de todo el mundo, pues grupos opositores que vienen de algunos gobiernos de los estados en México, que han hecho bien también las cosas, debo decirlo, Jalisco, Baja California, Durango, Yucatán, y que empiezan a hacer una descoordinación por políticas públicas locales y no cuidar una política que sería deseable, una política pública general. Y esto podremos enmarcarlo dentro del punto 6, de pasar rápidamente del miedo a la responsabilidad. Finalmente, amigos, comentarles que la comunicación es transversal a todo proceso y a toda otra ciencia del saber. Ahora, al regreso a esa nueva normalidad, que tendremos que muchas cosas partir de cero y tener la oportunidad de reescribir cosas, protocolos de convivencia. Sí, sin duda, todo proceso electoral que venga hacia adelante estará marcado por esta agenda. Decirles que la comunicación jugará un papel importante en ese regreso. De ahí, pues, que es deseable que no se polarice, que no se politice, sino que se tengan agendas para todos. También es deseable dejar de lado ideologías, también es deseable dejar de lado banderas partidistas, porque acuérdense que gobernar solamente se trata de una cosa, dar resultados, y eso es lo que debieran los gobiernos enfocarse ahora y salir más rápidamente de esta situación. Pues básicamente son los primeros 4 minutos, les mando un abrazo fraterno a sus casas y estaremos más adelante a sus órdenes para las preguntas. Gracias, Federico, por esa primera radiografía que nos planteas del escenario mexicano. Ya seguramente tendremos tiempo para analizarlo al detalle y queremos también saludar a ya las casi 200 personas que se conectan en este momento a nuestra transmisión. Y vamos a presentar a continuación en el panel a Juan Ignacio Brito, catedrático de amplio renombre y trayectoria de la Universidad de los Andes de Chile. Él es periodista y magíster en Relaciones Internacionales. Fue decano de la Facultad de Comunicación de los Andes, donde hoy se desempeña como profesor. También es investigador en el Centro Signos de la misma universidad, dedicada a la investigación en humanidades y ciencias sociales. Es columnista en el diario de La Tercera, el Diario Financiero y el portal informativo El Líbero. Fue editor internacional del Mercurio, director del Metropolitano, subdirector de ¿Qué pasa? Y subdirector general de La Tercera, donde también siempre ha estado asociado en el escenario de opinión. Así que, Juan Ignacio, adelante, buenos días y bienvenido al panel. Muchas gracias, Juan David, y muchas gracias a todos los que están participando en esto. Es un honor y un agrado estar en este panel con gente tan prestigiosa y amigos tan queridos. Así que les doy las gracias desde ya. Y también, por supuesto, a todos los que nos están viendo y escuchando. A mí me gustaría hablar un poco del caso chileno, pero tratando de ponerlo en un contexto más global, ¿no es cierto? En Chile ocurre que se han sumado como capas 3 crisis, ¿no? La primera crisis no tiene nada que ver con el coronavirus, sino que más bien es la crisis que empezó a generarse en octubre del año pasado con el estallido social y de violencia que se registró en Chile y que se venía con distintos matices y distintos grados reproduciendo en el tiempo hasta marzo, cuando se desató la segunda crisis, la segunda capa, que es la crisis sanitaria, la que todos estamos viendo en este instante, con respuestas de autoridades sanitarias para prevenir la salud de la gente, ¿no es cierto? Para evitar el contagio, aplanar la curva, me imagino que son términos que todos hemos escuchado en referencia a esta crisis. Y la tercera crisis, que ya está empezando a asomar en Chile y en otros países también, es la crisis económica que se está generando a raíz del confinamiento y de las cuarentenas que se han decretado para prevenir la segunda crisis, que es la crisis sanitaria. Entonces, en Chile ocurre que la primera crisis, me gustaría mostrarles un gráfico de popularidad presidencial en Chile, un track semanal que se hace, una encuesta que se llama CADEM. Ese track semanal muestra este resultado, ¿cierto? Lo que ven ustedes ahí es que este es básicamente el periodo del presidente Piñera, todo lo largo, ¿no es cierto? Y ven ustedes que en octubre
del año pasado, hacia fines del año pasado, se produce una caída brusca de la popularidad, de la cual el presidente no se empezó a recuperar sino hasta, parcialmente, sino hasta marzo, cuando empezó a generarse esta segunda crisis, la crisis sanitaria de la que yo hablaba, ¿no es cierto? Un presidente entonces muy debilitado en términos de popularidad, tuvo que empezar a enfrentar una crisis de dimensiones globales, y una crisis sanitaria, una crisis, como se dijo acá, una crisis que no avisó, que apareció de repente en el escenario. En términos de popularidad al presidente Piñera, esta es una crisis que le ha ayudado, como ven ustedes, porque él ha duplicado sus índices de popularidad o de aprobación, siendo todavía muy bajo, ¿no es cierto? Pero estaba en un 12%, que es lo más bajo que ha caído un presidente desde el año 90 en Chile. Ahora está en 25, sigue siendo muy bajo, pero ha recuperado terreno. Y ha recuperado terreno sobre la base de una de sus fortalezas. Digamos. Esta es una crisis que ha caído en una de las fortalezas del presidente Piñera, que es la gestión y la administración. De hecho, los grandes éxitos del presidente Piñera en su administración pasada, el 2010, uno de los grandes éxitos fue la recuperación de Chile post-plebiscito, post-terremoto del 2010, y ese terremoto del 2010 de alguna manera es asimilable en términos de desastre y efectos a la situación del coronavirus actual, ¿no es cierto? El presidente entonces tiene esa virtud de administración, de gestión, se le reconoce como un buen gestor, pero sí mantiene unos déficits políticos muy relevantes. Entonces, ¿en qué sentido esto es parecido o puede ser asimilable a otras realidades de nuestra región y del mundo entero? Es que, tal como ocurre en otros países, en Chile, quizás de una manera más extrema, debido a que se suman estas tres crisis de las que he hablado, hay un problema de popularidad presidencial, hay un problema de confianza en las instituciones están muy debilitadas en Chile, todas, los partidos políticos, el Congreso, el Ejecutivo, las policías, el sistema judicial, la Iglesia Católica, etc. Se ha dado una suerte de tormenta perfecta en Chile, donde todas las instituciones públicas y privadas están muy cuestionadas por el público, y esto genera un problema de confianza. Tenemos un presidente con baja popularidad, unas instituciones muy debilitadas, y por lo tanto hay liderazgos también muy debilitados en Chile. En esas condiciones de tormenta casi perfecta, que en algún grado se pueden reproducir en otros lados también, en otros rincones del planeta, se encara esta crisis. Y lo que uno podría haber pensado entonces es que esta crisis iba a ser finalmente una lápida para el gobierno y también para muchas de las instituciones del Estado. Lo que ha pasado aparentemente es que tanto el gobierno como el presidente como las instituciones del Estado han recobrado, y de hecho algunas encuestas así lo muestran, por ejemplo en el caso de la policía y de algunas ramas de las Fuerzas Armadas, han recobrado confianza y credibilidad, no a un nivel similar al que estuviera antes de las crisis, pero sí en un grado importante. En el caso del presidente, como dijimos, ha duplicado desde una base muy baja, pero ha duplicado la aprobación a su gestión. Ahora hay que ver si es que, porque estamos en medio de la crisis, cómo esto se desarrolla, cómo afecta, además, esta crisis, la tercera capa de la crisis de la que mencionaba yo, cómo afecta esta tercera capa, la dimensión económica de la crisis, si es que esa dimensión afecta a los liderazgos y a las instituciones, que probablemente algún grado de efecto va a tener eso, y cuál es el manejo político, que esa ha sido una de las grandes deficiencias del gobierno chileno, que tiene un déficit político, de manejo político muy intenso, y entre eso lo comunicacional es algo muy, muy evidente también. Esta recuperación y cómo se desenvuelve eso. Estamos todavía, si es que esto era la tormenta perfecta, estamos en medio de la tormenta perfecta, no podríamos decir todavía cómo se va a terminar desenvolviendo este problema. Así que eso para empezar, Juan David, muchas gracias por la invitación y también bienvenidos a todos nuestros panelistas de excelencia que tenemos hoy. Gracias, Juan Ignacio. Y ya empezamos a ver cómo aparecen algunas palabras clave en común. Se ha hablado ya de popularidad, liderazgo, campaña, respuesta. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Queremos invitarlos a que realicen sus preguntas. Queremos que sea lo más dialógico de este escenario. Así que si pueden, por favor, dejarnos en los comentarios las preguntas dirigidas hacia los panelistas y desde dónde provienen, lo vamos a agradecer para que puedan conversar directamente con ellos. A continuación vamos a presentar a el tercer personaje de este panel. Ella es Patricia Schroeder, profesora de Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Dicta cursos de comunicación en crisis en la maestría de Dirección de Salud, en el máster de Dirección de Comunicación también.
y ha sido profesora en varios países de América Latina, en Perú, en Ecuador, Paraguay, entre otros, y actualmente es directora del máster en Dirección de Comunicación y el posgrado en Comunicación Política de la Universidad de Montevideo. Y bueno, Patricia, antes de darte la bienvenida, también quiero mencionar que además de ser una destacada académica, estás en este momento al frente de la comunicación del Ministerio de Salud Pública de Uruguay ante esta crisis del COVID-19. Así que un invitado de lujo. Patricia, buenos días y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y reitero los agradecimientos y la bienvenida a la audiencia. Gracias por esta formidable iniciativa y un honor estar con estos colegas. Me pareció interesante compartir con ustedes algo que es lo que me ha llevado a mí estos últimos 2 meses, que es poner en práctica comunicación política y un área específica que es comunicación de gobierno. Yo también, desde la comunicación de crisis, he ido transitando también a comunicación y salud, Health Communication. Mi doctorado es sobre la comunicación en las instituciones sanitarias, la comunicación en instituciones complejas. Investigo sobre la comunicación intrahospitalaria. Ahí ese fue el recorrido que hice para llegar a estar hoy en el Ministerio de Salud Pública asesorando en la comunicación de una política sanitaria. Quiero compartir con ustedes lo que implica la comunicación de una política sanitaria. Aquí lo que pueden ver es la importancia que tiene la comunicación para la salud. Esto es algo sobre lo que hemos estado trabajando muchísimo y algo que se está desarrollando. Health Communication se está desarrollando desde la década del 90 hasta ahora, pero hoy se ve patente que necesitamos la comunicación al servicio de la salud de las personas y de los colectivos sociales. Una política sanitaria tiene estos 4 ejes. Una primera fase de prevención, donde la información es fundamental. Una fase de diagnóstico, una fase de tratamiento y una fase de recuperación. Lo que le ha tocado al gobierno uruguayo y en particular al ministerio donde estoy trabajando es trabajar estas 4 fases simultáneamente en una situación que la OMS denomina infodemia, un exceso de información sobre un tema, un problema que no tiene una solución conocida. COVID-19 es una enfermedad sobre la cual no hay respuestas, no hay certezas. Ustedes saben que la comunicación de gobierno trata de comunicar certezas y el camino hacia dónde vamos. La particularidad también es que el nuevo gobierno es un gobierno de coalición que asume el 2 de marzo, y el mismo 2 de marzo tiene que empezar a trabajar con esta pandemia de dimensión hasta ahora inexistente, ¿no? Una experiencia que no habíamos vivido hasta ahora. Es un terremoto sanitario a nivel global. Entonces, trabajar ha sido un gran desafío, trabajar en estos 4 ejes, en la comunicación de estos 4 ejes, atendiendo por lo menos 50 consultas por día de periodistas que nos preguntan, y hay una gran sensibilidad a los datos y una gran ansiedad por saber qué es lo que está pasando, y se está trabajando y dando solución en estos 4 ejes, pero no se pueden dar todas las respuestas en un día. El gobierno ha tenido una decisión de dar una conferencia de prensa todos los días a última hora de la tarde. No hay un único vocero. El vocero principal es el presidente, el secretario de la presidencia, en segundo lugar, pero participan también otros ministros y todos los que componen el Poder Ejecutivo, porque la solución de prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación implica a todo el gobierno. Por ejemplo, para darles un ejemplo de algo muy simple que ustedes pueden pensar que es una tontería, pero no había certeza sobre el uso o no uso de mascarillas, ¿no? Si teníamos que usar o no, si recomendábamos o no mascarilla o tapabocas, mejor dicho, mascarilla. La OMS no recomendaba al comienzo la mascarilla, y entonces nosotros seguimos ese lineamiento de la OMS, pero después vimos que los países que habían usado mascarilla obtenían mejores resultados en el nivel de contagio. Y empezamos a imponer el uso de la mascarilla, pero para eso nos teníamos que asegurar el abastecimiento de todo el personal, por ejemplo, de servicios esenciales como la policía, personal en las cárceles, personal sanitario, y colapsó la industria del elástico. No hay elástico en Uruguay por el uso de la mascarilla obligatoria, que bueno, no ha sido obligatorio. El gobierno lo que nos ha exhortado siempre es a usar mascarilla, nos ha exhortado al aislamiento voluntario, pero no ha sido obligatorio ninguna de estas medidas. A nivel de comunicación, que es lo que hemos tenido que trabajar desde el 2 de marzo hasta ahora,
todos los niveles de comunicación que se pueden imaginar para dar respuesta y para mostrar el avance de la política sanitaria. Desde un reporte diario sanitario con información que tiene que ser muy precisa, y para ello tenemos que esperar los resultados del laboratorio y de todos los laboratorios del país, desarrollar los canales propios. Ustedes imagínense que asumimos el 2 de marzo y el mismo 2 de marzo tenemos que tener canales institucionales propios muy fuertes, muy creíbles, muy confiables. Tenemos que gestionar campañas masivas desde el momento de la asunción. Desarrollamos una campaña masiva en 4 días para informar a la población las medidas de prevención, después campaña de vacunación y bueno, y otras, pero ha sido todo en un ritmo muy acelerado, ha sido vertiginoso. La gestión de prensa diaria, la capacitación de voceros, porque hay voceros principales, pero hay también muchos temas que respondemos y se responde desde el Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo el uso de medidas de protección de salud en los espacios de trabajo, cómo funcionan los centros hospitalarios, etc. ¿No? Hay muchísimas respuestas que hay que dar diariamente. También hemos desarrollado capacitación para periodistas, y ahí agradezco mi experiencia docente y rápidamente poder trabajar en capacitación para periodistas a nivel nacional. Hemos tenido varias instancias de capacitación. Buscamos también desarrollar el área de relación con la comunidad, comunicación para el desarrollo, y esto fue y es un punto muy importante en una solución muy novedosa que tiene Uruguay, que es la elaboración de el diseño y la puesta en marcha de un centro COVID de contingencia, que es para atender a las personas vulnerables que no pueden ir a hospitales o no deberían ir a hospitales. Lo normal es que uno se pueda quedar en su casa, pero cuando la persona no tiene una casa donde quedarse, ¿dónde va? Y bueno, se está montando un centro de contingencia, pero imagínense que en ese centro de contingencia hay una escuela, hay una iglesia, hay un almacén, etcétera, y hay que hacer un trabajo con la comunidad. Y bueno, todo esto en coordinación con Presidencia de la República, con todos los otros ministerios, porque este es un trabajo que tiene un enfoque multicéntrico, multifactores. Por ejemplo, lo que se está trabajando a nivel de recuperación y vuelta a la vuelta a la normalidad. Esta nueva normalidad tiene 3 ejes fundamentales. Un eje que es el eje sanitario, otro eje que es el eje social y otro eje que es el eje de la economía. Hay que hacer una valoración simultánea de esos 3 ejes para continuar y mantener en marcha la economía, la sociedad, y mantener y cuidar la salud de toda la población. Esto ha exigido un esfuerzo en equipo gigantesco, y también solamente para cerrar, y para que entiendan las dificultades y el gran desafío que ha tenido el gobierno uruguayo, que gana las elecciones un gobierno de coalición y tiene que jugar la final del Mundial como primer partido, ¿no? Un equipo que se está terminando de armar, se diseña todo ese equipo entre diciembre y febrero, pero cuando entra a la cancha, el 2 de marzo tiene que jugar la final del Mundial. Entonces, bueno, hasta ahora hemos trabajado con resultados muy exitosos. Uruguay tiene resultados sanitarios muy, muy buenos. Tenemos una tasa de contagio muy baja, una tasa, lo que se llama un R0 de 1, cuando el mundo entero está en un R0 de 2. Quiere decir que tenemos un contagio algorítmico y no exponencial. Una persona contagia a una persona y no 2 personas a 2 personas. Eso tiene que ver con algo que ya mencionaron, que probablemente tenemos una condición sanitaria, y se está hablando ahora que tenemos un plan de vacunación que nos ha protegido en la tasa de contagio, que nos ha dado una mejor respuesta a esta pandemia. Bueno, con estos datos los dejo y quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias. Estaré atenta a lo que quieran saber sobre comunicación y salud. Gracias, Patricia. Muy clara tu introducción y muy valioso tu aporte desde la línea de combate, ¿no? Porque tú estás en este momento al frente de una situación difícil y bueno, ya más adelante nuestros asistentes te harán preguntas respecto a ello. Vamos entonces, para ya empezar a ir al conversatorio, darle espacio a las preguntas, ya nos empiezan a llegar. Y antes de leer la pregunta y dirigirla a cada uno de nuestros panelistas, quiero saludar a la gente porque en verdad que tenemos amigos muy especiales que nos saludan desde Roma, en Italia, en este momento también. Nos ve gente desde los Estados Unidos, Uruguay, Chile, Ecuador, México, Guatemala, Perú. Y bueno, es una iniciativa de las universidades que realmente vemos que está abriendo un espacio de diálogo muy interesante. Vamos entonces a ir a la parte de las preguntas. Empezamos con una pregunta que nos hace
Mari Carmen Colonna, desde Chile, para el profesor Juan Ignacio Brito. Hablaba usted acerca de la desconfianza en las instituciones. ¿Qué opina de la falta de transparencia en los datos que ofrece el gobierno? Juan Ignacio, adelante. Bueno, esa pregunta casi confirma la tesis que expuso, ¿no es cierto? Hay una desconfianza respecto de los propios datos que entrega el gobierno. Hubo un pequeño rifirrafe en un comité asesor donde salió un grupo que manejaba estadísticas. Yo la verdad es que no tengo claro que el gobierno esté manejando las cifras, digamos. O sea, quizás nuestras cifras no pueden ser, no sean todo lo completas que podrían ser, digamos, pero esta es una crisis que tenemos, hay una serie de dimensiones epidemiológicas en esta crisis que no controlamos. Una de ellas es que es difícil conocer realmente el número de infectados en esta crisis, porque hay una porción importante de los contagiados que son asintomáticos y que simplemente no reciben ni siquiera atención. Otra crisis que ha ocurrido, y en algún minuto en Chile también se planteó, lo planteó una periodista, fue que, pero también es algo que ha ocurrido en otros países, es que quizás no estamos contando bien los muertos por esta crisis, porque hay muchos muertos que no son declarados como víctimas fatales producto de la crisis, sino que se les entregan, no por una cuestión de mala voluntad o de tratar de ocultar las cifras, sino que porque simplemente no han sido diagnosticados. Y eso ha ocurrido, hay un reportaje muy interesante del Wall Street Journal que hablaba de esa situación, por ejemplo, en Italia, de esa misma situación, y en otros países ha ocurrido lo mismo. Hemos visto también lo que sucedió en Guayaquil, en Ecuador, con el conteo de muertos, ¿no es cierto? Entonces, es difícil recolectar los datos en esta crisis. Yo no hablaría de una mala voluntad al respecto. Ahora, en un ambiente como el chileno, donde hay una desconfianza importante en las instituciones, incluso los errores o los malos conteos, todo es visto desde un prisma de desconfianza, y por lo tanto eso hace más difícil manejar comunicacionalmente el mensaje que se quiera pasar, digamos. Pero en términos concretos yo no he visto en Chile una voluntad de defraudar la confianza pública en términos de entrega de cifras. Quizás, y es muy probable que haya deficiencias en ese conteo, como las hay en otros lugares. Ahora, eso en Chile, por la situación de desconfianza que hablábamos al principio, tiende a magnificarse y a ser un tema. En otros países, quizás, donde haya más confianza en las instituciones, simplemente se asuma como un error o una insuficiencia. Acá, como existe esa desconfianza, puede ocurrir que parezca como una cuestión de mala voluntad o un ánimo de ocultar información al público. Vale, gracias, Juan Ignacio. Lo mencionabas, el caso ecuatoriano, ¿no? En efecto, ha sido uno de los países más golpeados por la crisis, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Nuestros hermanos guayaquileños, a quienes también les mandamos un saludo muy especial. Y claro, siempre queda esa duda entre lo que dicen las instituciones oficiales y lo que se produce sobre todo en las redes, ¿no? Y de ahí parte un poco esa incertidumbre. Vamos ahora a proceder con la pregunta que hace Manuel H. Juárez desde Guatemala para nuestro panelista Federico Torres. ¿Cuál es el papel que deben asumir los periodistas para coayudar a que los actores políticos se enfoquen en el proyecto de país y dejen al margen la agenda política? Federico. Sí, muchas gracias. Un saludo a nuestros amigos guatemaltecos. Manuel, muchas gracias por tu pregunta. Existen varios modelos de relación entre esfera pública y esfera medios. Hay 5, de hecho, y uno de los que yo más recomiendo es el modelo de intercambio para poder relacionarse, bajo el concepto de la subsidiariedad. Tanto cuanto el gobierno me necesita a mi medio de comunicación, tanto cuanto el medio de comunicación necesita del gobierno. Bajo ese modelo, yo lo que te recomendaría es guardar ese modelo de intercambio, porque hay otros de competición, hay otros de adversario, hay otro modelo de mercado, pero el más recomendable es que vayan intercambiando ¿qué? El gobierno debe intercambiarte comunicación verdadera y contundente, y el medio de comunicación debe manejar hechos irrefutables. Bajo ese esquema es que tendremos nosotros los ciudadanos una comunicación creíble, contundente y sobre todo para la toma de decisiones. Un saludo a Manuel hasta Guatemala. Gracias, Federico. También nos cuenta aquí por interno Patricia que
sobre el tema de los periodistas. Hay mucha información disponible que tiene la Organización Mundial de la Salud a la que pueden acceder. Justamente voy a ir contigo, Patricia, porque nos hacen una pregunta desde Chile. Jesús Mavares habla de cómo interpretar esta política sanitaria cuando existen innumerables valoraciones e informaciones institucionales sobre esta realidad, particularmente en el caso, por ejemplo, de los fallecidos. Adelante, Patricia. Sí. Bueno, creo que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo importante de transparencia. Entonces, explicar claramente en relación al tema de los fallecidos, en Uruguay también se ha planteado esa discusión, y entonces explicamos cuáles son los criterios para decir que una persona es un fallecido con COVID y otra persona es un fallecido por COVID. Hacemos esa distinción, eso lo hace un equipo de técnicos y se ha transparentado y se ha definido esto y se ha compartido con la población para explicar por qué se toma ese criterio y el conteo de los fallecidos, ¿no? Esto es importante porque también si no tenemos políticas muy transparentes, muy claras, si no hacemos un esfuerzo muy importante de explicar a la población cada uno de las fases de esta pandemia, se genera desconfianza, es muy fácil caer en la desconfianza. Respecto al tema de la comunicación de los periodistas, y yo les decía, les comentaba que hay material muy bueno y yo lo puedo compartir después, les puedo mandar, hay 2 documentos muy buenos para periodistas que lo he usado en las capacitaciones. Me parece que algo importante es que los periodistas tienen que ayudar a no perseguir el dato concreto del número del fallecido, identificar el fallecido. En Uruguay, un país pequeño, eso se hace muy rápido, y entonces todo lo que también se llama después la vigilancia epidemiológica, que es ver quién contagió a quién, lo que tenemos que hacer es centrarnos y buscar que el periodismo se centre en cómo son las medidas de protección y cómo tenemos que salir adelante de esta crisis y de esta pandemia. Entonces eso en relación al trabajo con periodistas y la exhortación a los medios a pedirles que colaboren en este aspecto, ¿no? No estigmatizar la enfermedad a los enfermos, sino centrarnos en cómo cuidarnos, cómo cuidar a la población, cómo cuidarse uno y cómo cuidar a los colectivos, cómo cuidar a nuestras familias, etc. Gracias, Patricia. Nos llega ahorita una pregunta desde México. Te la voy a dirigir a ti, Juan Ignacio. Dicen, nos la dirige Mariana Agüero desde México. El COVID es un problema mundial. La violencia a las mujeres también lo es. ¿Cómo están manejando la comunicación con respecto a las violencias, por ejemplo, que suceden en casa u otro tipo de violencias y que van aumentando por estos temas del COVID? Tienes silenciado tu micrófono, Juan Ignacio. No capto en la pregunta si se refiere a la información que proviene desde el gobierno y de las autoridades judiciales o ¿Cómo si se son maneja la pregunta es medios. cómo se maneja institucionalmente la comunicación con respecto a esos tipos de violencia, ¿no? Violencia familiar, violencia contra la mujer, etc. Bueno, acá en Chile ha ocurrido, y me imagino que es algo que también ha ocurrido en otros lugares, que han subido el número de denuncias de violencia contra la mujer debido a que hay cuarentenas, ¿no es cierto? Y además ha ocurrido además que la denuncia se hace un poco más difícil porque el agresor está todo el día presente en la casa, ¿no es cierto? Y por lo tanto la mujer amenazada y agredida tiene mayores problemas para denunciar, porque el agresor está al lado de ella, digamos, y tiene el potencial de continuar agrediendo o de amenazar, etcétera, etcétera. El gobierno aquí ha tomado algunas medidas respecto de eso. Se han generado algunos mecanismos de denuncia silenciosa, por ejemplo, que supone no tener que llamar por teléfono a un número establecido, que era lo que se hacía tradicionalmente antes, digamos, que se llamaba un número telefónico fijo, pero estando el agresor al presente, entonces se hace a través de un WhatsApp. O también se hace a través de un mecanismo que se hace el mecanismo de la mascarilla, que es que ir a una farmacia y pedir un determinado tipo de mascarilla. En ese caso, la persona que atiende en la farmacia entiende que al haber sido solicitado ese tipo específico de mascarilla, lo que se está haciendo es hacer una denuncia y esa farmacia entonces tiene que comunicar al público, a la policía y a las autoridades judiciales para que intervengan y detengan esa situación. Respecto de la comunicación de estos acontecimientos, bueno, naturalmente son acontecimientos que más que comunicarlos hay que tratarlos judicialmente, ¿no? Tomados individualmente. O sea, lo que ocurre es que la idea es que no se produzca la agresión, pero una vez producida,
se denuncia adecuadamente, ¿no es cierto? Y por supuesto, en términos de comunicación, lo que se hace es comunicar las políticas y las medidas que se están tomando para que aquellas mujeres que están siendo agredidas o potencialmente agredidas sepan que están disponibles y puedan recurrir a ellas si es que son necesarias, digamos, desde el punto de vista. Y en ese sentido, el Ministerio de la Mujer en Chile ha tomado esa iniciativa. Es un ministerio que estuvo acéfalo hasta ayer, de hecho, con una ministra subrogante, porque la ministra había renunciado en marzo, casi el comienzo de esta crisis, nada que ver con esta crisis, pero había renunciado. Estuvo acéfalo hasta ayer. Pero tuvo una ministra subrogante que fue la que comunicó estas medidas y estas posibilidades de denuncia para que las mujeres que están siendo víctimas de agresión en cuarentena, que aparentemente es un número creciente de mujeres, puedan hacer sus denuncias, y el gobierno ha usado los medios tradicionales para dar a conocer sus medidas, las redes sociales y también sus propios mecanismos de comunicación. Gracias, Juan Ignacio. Bastante claro. Voy a dirigir una pregunta en este momento a Federico, en México, que llegó recién al chat y que está muy interesante, y creo que recopila en cierta medida muchas de las cosas que ustedes dijeron en la introducción cuando hablaron de efectos de popularidad. Stephanie Delgado nos hace una pregunta que es: ¿cómo puede influir el manejo de la crisis del COVID-19 de cara a futuras elecciones, pensando en un futuro electoral? Federico. Sí, muchas gracias a Stephanie por la pregunta. Sin duda lo comentaban mis compañeros y un servidor, que todas las elecciones que vengan a partir de los próximos meses, y sobre todo aquí en México en el 2021, tendrán que tener una batería de mensajes y una agenda para poder hacer frente a los cuestionamientos de la sociedad. La comunicación política confluye en tres grandes esferas, que es el sistema político, el sistema medios de comunicación, y el número 3 es el sistema ciudadano elector. En consecuencia, Stephanie, las agendas, las propuestas de salud llevarán mano ahora tal vez un poco más arriba en los índices o en los indicadores que generalmente presenta toda elección, que son 5, que es educación, economía, empleo, servicios públicos y salud. Y ahora yo creo que la pirámide se va a invertir, porque lo que va a regir sin duda van a ser las políticas públicas que se generen en los gobiernos, y creo que esto será en toda América a partir de esta pandemia que ha venido a sacudir todo lo establecido. Todas las políticas públicas se tendrán que rediseñar, y sin duda en las elecciones el tema de la salud, la sana distancia, las normas de convivencia, la relación tendrá que cambiar. De acuerdo. Voy a dirigirte una pregunta a ti, Patricia. Queremos saludar a la gente de Perú. También tenemos a los amigos de la Universidad de Piura que están presentes y que nos hacen una pregunta desde ese país. Natalia Hidalgo, dirigida a ti, Patricia. Dice que en los primeros días de la crisis, el presidente comenzó a salir a locuciones diariamente o interdiariamente, y que ahora en la actualidad lo hace 2 veces por semana. ¿Qué opinas de ese tipo de comunicación y ese ajuste? ¿Fue planificada en el tiempo o fue ajustándose? Lo que se resolvió fue que el Poder Ejecutivo salía todos los días. Entonces se hace una comunicación desde Torre Ejecutiva diariamente en horario central, en horario informativo, y de acuerdo a la relevancia del mensaje o a la complejidad del mensaje, sale el presidente de la República, sale el presidente acompañado de otros integrantes del Poder Ejecutivo. Hace un par de días salió con todo el gabinete y se conectó con periodistas de todo el país. Eso fue algo que agradeció muchísimo la opinión pública y la prensa, porque se conectó vía internet con periodistas de los 19 departamentos y le hicieron todo tipo de preguntas que tenían que ver sobre su gestión de gobierno, la propuesta de lo que se proyecta de los próximos 5 años, no solo sobre la pandemia. Entonces yo lo que quiero destacar es una decisión expresa y un firme convencimiento de la necesidad de transparencia. El presidente sale todas las veces que sea necesario, y salen los otros ministros.
no es que no está definido como un patrón de que un día sí, un día no, sino que es de acuerdo a las circunstancias. Saben que lo que tenemos es una situación muy cambiante donde la recomendación hoy puede ser una y mañana puede ser otra. Entonces tenemos que estar muy bien preparados para comunicar certezas día a día y decir si tenemos que corregir algo también, ¿no? Entonces, y comunicar más las noticias. Fue realmente algo muy importante para mí y algo muy que conmocionó mucho, que fue la comunicación del primer fallecido. Eso fue, bueno, da para una charla aparte, pero lo que siempre estuvimos resueltos fue a comunicar con transparencia las buenas y malas noticias. Y a partir de ahí es que se resuelve en líneas generales la comunicación de gobierno. Claro, es parte de esta comunicación en crisis, ¿no? Cuando tienes que, como tú mencionas, sí, transmitir lo malo, ¿no? No es una cuestión simple para ningún escenario. Gracias, Patricia. Vamos ahora a dirigir una pregunta a Juan Ignacio Brito. Nos llega desde Guatemala. Juan Ignacio, ¿cree que la comunicación política por parte de los gobiernos podría tener el fin de recuperar esta confianza en las instituciones gubernamentales? Tu micrófono, Juan Ignacio. Gracias. Me da la impresión de que es un poco al revés, digamos. La comunicación, para ser creíble, y eso es un requisito sine qua non de cualquier comunicación, ¿no es cierto? En este caso requiere de instituciones en las cuales la población tenga confianza. Yo no sé qué es lo que es primero, ahí huevo o gallina, pero la situación que tenemos hoy es una situación de falta de confianza, y eso tiene efectos claros. En Chile por lo menos ha tenido efectos muy evidentes, como la irrupción de los alcaldes en la comunicación, o la importancia que han tenido las redes sociales en todo este debate, en toda la discusión. Porque cuando hay un vacío de confianza, la gente busca otros agentes de confianza u otras fuentes de información. En este caso, las redes sociales han tenido un efecto muy intenso, creo yo, en Chile por lo menos, y a menudo este es un efecto perturbador de los discursos oficiales. O sea, cuando el gobierno está diciendo vamos bien, hay gente en redes sociales diciendo, mira, en realidad en el país de allá, en África, no sé dónde, lo están haciendo de una manera distinta. Si es que alguien se equivoca en algún dato pequeño, una autoridad, sale inmediatamente un coro de gente a refutarlo y no dice que se equivocó, sino que dice que está mintiendo. Entonces, enfoca o enmarca la discusión de una manera distinta. En la medida que las instituciones son débiles y las popularidades son bajas y por lo tanto los liderazgos son frágiles, la comunicación se hace más difícil. Por supuesto que en un entorno donde eso es al revés, donde hay una alta confianza, donde los liderazgos tienen fuerza y donde la popularidad no se ha visto resentida o por lo menos es muy alta, se hace más fácil pasar mensajes, digamos. En Chile los alcaldes, que son los que están a cargo, en Argentina entiendo que esos serían los intendentes, que son los que están a cargo de los municipios, o sea, las unidades de gobierno más pequeñas, han cobrado un protagonismo enorme y han hecho difícil la tarea del gobierno, por ejemplo, exigiendo cuarentenas. Ayer el gobierno en Chile decretó un número elevado de cuarentenas en la región metropolitana, que es la región del conurbano santiaguino, digamos. En buena medida, esa decisión, creo yo, está impulsada por la presión que han ejercido los alcaldes. O sea, no es una decisión solo técnica. Y esa presión comunicacional constante, que ha sido un ruido que ha dificultado la entrega del mensaje por parte del gobierno, obedece en buena medida a la falta de confianza de la gente en el gobierno como institución y en el gobierno como unidad política que tiene poca popularidad. Entonces, efectivamente hay una relación directa entre falta de confianza en las instituciones y capacidad de entregar el mensaje. Y eso en Chile, y al final las cosas son como los ríos, ¿no es cierto? Uno puede cambiar el curso del río, pero el río va a volver a su curso, ¿no es cierto? De alguna manera, bueno, la gente busca información y la va a encontrar, la está encontrando los alcaldes, la está encontrando en las redes sociales y también en alguna medida en el gobierno. Pero esto complica la capacidad del gobierno para ser efectivo con su mensaje. Gracias, Juan Ignacio. Y tú mencionas un tema vital y por ahí vamos a hacer la siguiente pregunta hacia Federico, que tiene que ver también con las redes sociales y qué tanto interesa temas como la verdad y cómo comunicar en términos políticos lo que es cierto o no. Ya Patricia también ampliaba sobre estas verdades que son dolorosas o incómodas, ¿no?
quiero, antes de darle paso a Federico con la siguiente pregunta, saludar a todos los estudiantes de nuestras universidades hermanas y a los en diferentes lugares de América Latina que se conectan a esta hora y que nos hacen una pregunta, particularmente en este caso Diego García, estudiante de la Universidad de los Hemisferios. Hace una pregunta para Federico. Con lo que está pasando en el mundo, y entonces ahí es muy importante la información que puedan dar los técnicos, los científicos, algunos líderes de opinión que están trabajando muy bien y que están ayudando, pero sin dudas una de las dificultades que tenemos es que comparamos el caso Uruguay con el mundo entero y dónde estamos, en qué modelo estamos. Y la verdad es que, como también decían al principio, cada país tiene sus características propias. Nosotros estamos entrando en el invierno, nosotros estamos entrando en el verano, nosotros tenemos baja densidad de población, otros tienen alta densidad de población, y así, ¿no? Una de las cosas que se estudió muchísimo en Uruguay para decretar o no la medida de aislamiento fue los factores sociodemográficos, la cantidad de personas adultas mayores y la alta tasa de suicidios que tiene Uruguay. Entonces hubo algunas determinantes que fueron realmente factores que influyeron para que el aislamiento sea voluntario, y también, por supuesto, el tema económico, ¿no? Lo que les decía el sector de la economía, que desde un comienzo la ministra de Economía y Finanzas habló de mantener los motores de la economía en movimiento, y se ha hecho así tratando de mantener a este país pequeño dependiente de una situación internacional con una economía funcionando. Pero sí, influye muchísimo, y por eso el esfuerzo gigantesco que hay que hacer desde comunicación de gobierno para tener una voz fuerte, clara, creíble y confiable a la hora de decirle a la población cómo cuidarse. Gracias, Patricia. Vamos entonces a pasar al cierre. 1 minuto, concisos, cada uno de ustedes desde la realidad de su país. ¿Cuáles son esos desafíos que afronta la comunicación política de manera particular? Empezamos contigo, Juan Ignacio.
Bien, yo creo que el mayor problema que tenemos hoy es que estamos en medio de una crisis y no podemos ver el horizonte, digamos. No vemos todavía la salida, y eso hace que la comunicación, como dijo Federico al principio, este modelo busca, ¿no es cierto?, el factor incertidumbre de esa comunicación sea muy elevado. Por lo tanto, todo lo que se diga tiene que estar ultra comprobado, y es muy difícil cuando las ansiedades de la gente repiten preguntas que son bastante obvias. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo se acaba el confinamiento? ¿Cuál va a ser mi situación laboral concreta? ¿Cómo me va a ayudar el gobierno? ¿Cómo me va a ayudar mi propia empresa? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mis hijos que van a la educación superior o escolar, etcétera? Hay preguntas muy concretas del público que tienen una respuesta que es muy especulativa de parte de las autoridades, porque la verdad es que no tenemos. Ahora, ¿cuál es la manera de enfrentar eso? Creo yo, desde la honestidad, digamos, y la transparencia de la autoridad. O sea, la autoridad tiene que decirle a la gente y no tratar de ser campeona de la verdad y tener las soluciones, todas las respuestas, cuando efectivamente no las tiene. Creo que es un error de algunas autoridades tratar de proyectar el futuro, y lo que hace es que luego sea desmentida por la realidad esas proyecciones que se han hecho, y eso le quita credibilidad a las autoridades. Por lo tanto, lo que yo recomendaría es reconocer, en muchos casos, para algunas preguntas no hay respuestas ciertas, y tener claro que ese es hablar de cara a la gente y con transparencia. Cuando eso ocurre, es la mejor respuesta posible. Me quedo con esa frase, Juan Ignacio, de que la autoridad no puede ser campeona de la verdad. Me pareció muy interesante. Federico, vamos con tu cierre. Muchas gracias. Pues miren, yo creo que desde los gobiernos se debe comunicar con la verdad, ser empáticos y ser contundentes en los mensajes. Los nuevos retos de la comunicación política serán ahora ajustarnos a este nuevo paradigma de la comunicación digital. Ya tenemos una universalización del lenguaje multimedia, y a eso hay que ajustarnos ahora. Hoy más que nunca en esta cuarentena nos hemos dado cuenta del valor de la comunicación digital, que nos permite hoy estar aquí saludando a más de 200 personas en América de una manera contundente, de una manera con mensaje con valor agregado, y aquí tiene una muestra de la universalización del lenguaje de multimedia. Por supuesto, el usuario será el eje del proceso comunicativo. Siempre tenemos que estar pensando se va a tener que revalorizar el conocimiento por sobre la información, y viene ya la personalización de la información. Yo creo que esos son los retos a los que tenemos que hacer frente. Y bueno, pues yo agradezco mucho la invitación y encantado de seguir viéndolos y participar. Aprende uno mucho con ustedes. El conocimiento por sobre la información. Gracias, Federico. Patricia, brevemente tu cierre. Gracias. Bueno, yo creo que siempre las crisis ponen a prueba el liderazgo, y qué liderazgo político necesitamos hoy. Creo que lo que se ha puesto en evidencia es que necesitamos la colaboración de toda la sociedad, y el líder que logre sumar a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas, y hacer funcionar la democracia, o poner en juego realmente la democracia y los valores de la democracia, para que las sociedades pasen por encima de todas las desigualdades y pasen por arriba de todos los debates políticos o cuestiones electorales partidarias, y el líder que pueda lograr la solidaridad y la colaboración de todos es quien va a destacar en esta gran pandemia. Me quedo con el liderazgo, y además un liderazgo que sea empático y que sea humilde, que sea capaz de reconocer los errores. Gracias, Patricia. Entonces, recapitulamos, habló entonces mucho de esas palabras clave, ¿no? Popularidad, liderazgo, campaña, respuesta, verdad, transparencia. Y yo creo que como cierre podríamos decir que tratando de sacar algo bueno de lo que nos deja esta crisis, podemos darnos cuenta que la comunicación está poniéndose en un lugar muy importante y revalorizándose, y la estamos entendiendo finalmente como esa macrociencia quizás del siglo XXI, que nos va a permitir no solo los comunicadores, sino a otro tipo de áreas acudir a ella para resolver todo este tipo de problemas y futuras crisis que nos avecinan. Yo quiero agradecer a todos los panelistas, a Juan Ignacio en Chile, a Federico en México, a Patricia en Uruguay, y de manera muy particular darle las gracias a Cristóbal Benavides y a todo el equipo técnico y humano de la Universidad de los Andes, que realmente nos han prestado toda su plataforma
y creo que hemos logrado hacer un seminario, una unión muy interesante. Agradecerle a toda la gente que se conectó en las diferentes latitudes y bueno, que sea hasta la próxima. Cristóbal, te doy paso a ti para el cierre. Un abrazo y buena tarde. Muchas gracias, Juan David. La verdad que ha sido un estupendo seminario en línea, grandes ideas, grandes reflexiones, grandes expositores y sobre todo grandes amigos compartiendo todo su conocimiento, su experiencia, poniéndola a disposición de la gente que hizo muchas preguntas, que estuvo muy conectada, que se vio muy interesada con esta conversación que fue muy, muy entretenida. La verdad, agradecer a toda la gente que se conectó, mucha gente de muchas partes de todo el mundo, desde Pamplona en España, Roma en Italia, Texas en Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay. La verdad que si se me queda por ahí algún país, las disculpas, pero la verdad que tuvimos una audiencia muy global, muy internacional también, no solo en Latinoamérica, lo que nos habla de la importancia de este tema, también la relevancia que está teniendo Latinoamérica en el mundo y también un poco de las iniciativas, lo decía ya Federico en la intervención final, cómo la tecnología nos permite desarrollar este tipo de acciones, de iniciativas. Seguramente ya nos sorprenderemos la próxima semana con otro seminario y más adelante con algunos cursos, algunos diplomados en conjunto que haremos entre las universidades que han organizado esta exposición. Me gustaría volver a nombrarlas por última vez: la Universidad Panamericana, la Universidad de Montevideo, la Universidad del Istmo de Guatemala, la Universidad de Piura de Perú, la Universidad de los Hemisferios de Ecuador y por supuesto la Universidad de los Andes. Agradecerles por su sintonía, como se dice, y ya nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias a todos por la participación, a toda la gente que está detrás de cámara, José Raza, Fernando Valdés, Victoria Vergara, Alejandro Reid, por todo el apoyo que han puesto, y me imagino en todos sus equipos, en todas las universidades, para difundir esta iniciativa que ha sido una tremenda iniciativa. Nos vemos, buenas tardes, que estén muy bien.